Hola, ¿cómo están? Siguiendo con este ciclo de charlas sobre distintas cuestiones de la sexualidad, quiero leerles un poquito algo que escribí respecto a la Ley de Educación Sexual Integral que se está intentando aprobar como ley desde el Congreso de la Nación con ideología de género. Al respecto pude tener la oportunidad de participar en la Comisión de Educación de Diputados, donde se debatió algo de todo esto, pude escuchar, pude presentar, no en esa comisión, sino presentar a los diputados algo que escribí respecto a lo que es la educación sexual. Y le quiero leer un poquito lo que he escrito, pensando que debemos tener en cuenta el desarrollo cognitivo, psicosocial y sexual de los niños y adolescentes, partiendo de bases de autores vigentes en la enseñanza como Piaget, Freud, Vygotsky y otros. Debemos pensar en una educación integral, en una educación sexual integral donde se tengan en cuenta las generalidades y especificidades de estos desarrollos, como hablaba antes, y no la realidad de pequeñas minorías ideológicas sin argumento científico. Al hablar de minoría, también nos referimos a que no podemos generalizar saberes a partir de mínimas realidades diferentes. Cuando hablamos de saberes que se deben enseñar, deben ser basados en generalidades y no en mínimas diferencias, en mínimas realidades diferentes. La atención a la diversidad debe ser un eje que atraviese todas las currículas, pero la diversidad en todos los aspectos y no solo la diversidad sexual. Respetar la diversidad implica hablar de diversidad desde muchos aspectos, porque si pensamos en el bullying hoy en los colegios y las distintas formas de violencia, no tienen solo que ver con cuestiones de identidad sexual, sino con otros tipos de violencia, como diferencias sexuales, de raza, etc. En líneas generales, si hablamos de diversidad sexual, esta diversidad comienza a mostrarse según diversas teorías en la adolescencia, juntamente con el desarrollo genital. Luego de atravesar varias fases donde también se comprende una etapa homo en el sentido de la identificación con ese cuerpo similar y las sensaciones que el adolescente comienza a experimentar. Podemos pensar que, a la vez, con un proceso de construcción subjetiva, también comienza a emerger una identidad sexual. Ahora, sabemos también que lo social atraviesa nuestra psiquis. Es por eso que debemos estar más atentos que nunca al acompañamiento de nuestros niños y adolescentes, ya que desde los medios de comunicación no solo se refiere a la homosexualidad como una realidad que existe, y esto no es nuevo, existió siempre, y que debemos respetar, sino que en realidad lo que los medios están haciendo es promover la homosexualidad, lo cual termina siendo una manera encubierta de violentar y de direccionar la psiquis de los niños y adolescentes en formación. Es importante a la hora de preparar los contenidos tener en cuenta las distintas etapas cognitivas que plantea, por ejemplo, Piaget, un autor de la psicología y que se usa mucho en la educación, y las distintas fases del desarrollo sexual que plantea Freud, que lo hemos hablado en alguna de nuestros audios. Teniendo en cuenta como base estos momentos del niño, la ley debe estar adecuada a las distintas edades, entendiendo el desarrollo cognitivo y psicológico.
De otra manera, estaríamos violentando su psiquis, anticipando información para las cuales no están aún capacitados. Lamentablemente, y esto lo haremos en otro audio, vivimos una época de hipersexualización que, sin quererlo o no juzgaré este aspecto, abusa la psiquis en desarrollo de los niños. ¿Qué perjudica esto? Que no le damos espacio al descubrimiento, a la investigación, a las preguntas, a la angustia y a la frustración como parte del desarrollo psicológico de un niño o de una niña. Freud plantea una etapa de latencia que se da luego de la fase de lo que él llama el autoerotismo, etapa en la que es muy necesaria para que la psique del niño pueda sublimizar y encontrarse con la etapa de escolarización con sus talentos, capacidades y habilidades. Me refiero a la etapa de latencia, donde el niño, por decirlo de alguna manera, en su descubrimiento de la sexualidad, deja todo eso en latencia. Latencia no significa no hablar de sexualidad, sino remitirnos a lo biológico, preparando el campo para hablar luego de sexualidad en cuanto a deseo sexual, pero en la adolescencia. Naturalizar la sexualidad desde los primeros años de vida es una necesidad, pero esto es muy distinto a lo que hoy vemos que tiene que ver con hipersexualización. Cuando me refería a la etapa de latencia, es importante tener en cuenta que anterior a esta etapa, Freud plantea algo que en la búsqueda del placer en su propio cuerpo, el autor Freud plantea a esta etapa del niño como el perverso polimorfo. ¿Por qué? Porque solo busca placer en él y placer. Solo lo busca en él y solo se refiere al placer. De ahí que la latencia es muy necesaria como un anclaje para la socialización del niño a partir de la escolaridad y otros espacios. Si no permitimos la latencia, dejaríamos al niño por siempre en lo perverso polimorfo, con todo lo que esto implica. Creo que hoy estamos, a partir de esto que impone la con ideología de género, desde lo que veo, pretende dejar al niño por siempre en lo perverso polimorfo. Teniendo en cuenta esto que hablaba recién de Freud y la teoría de Piaget, en esta primera etapa de la educación sexual tendríamos que apuntar al reconocimiento y cuidado de su propio cuerpo y el cuerpo del otro, pero sin ahondar en el deseo sexual, ya que el niño estaría sintiendo deseos sin saber cómo ordenarse. Priorizar en esta etapa el deseo implicaría hipersexualizarlos. Hablar del propio cuerpo y del cuerpo del otro sin invadirlos con información que no alcanzarían a comprender sería lo importante en esta etapa. Además, en esta etapa sería muy bueno para prevenir abusos diferenciar conceptos como público, privado e íntimo para que así trabajar, como decía, con la prevención de abusos. En esta etapa, siguiendo a Piaget, el niño ve la realidad desde su propia percepción. Es propio que en este momento, y como en toda etapa debe ser superada, el niño perciba la realidad desde su percepción, pero debe transitar esta etapa y superarla. Si hablamos de infancias trans, porque algunos niños se sienten niñas o viceversa, estaríamos dando categoría de certeza a una percepción y autopercepción propia de la etapa. Desde la clínica hemos trabajado con niños que se sentían y se autopercibían de otra manera, y desde esa percepción se trabajaba en el consultorio, etapa que lógicamente luego superaban.
Cabe destacar un par de vivencias desde la clínica. Hemos atendido a niños que se autopercibían dinosaurios, el pato Donald, Axel. El caso más significativo para mí fue un niño que se autopercibía como Batman. El día que la madre le compra un disfraz, lo que sucedió fue casi trágico. El niño se colocó el traje y saltó desde la terraza. Afortunadamente se salvó. Cabe entonces, desde mi parte, la pregunta: ¿cuántos niños podrán salvarse de la ESI que intenta definir a un niño desde su autopercepción, no dejándolo salir de esta etapa y poder crecer y apelar a su razón, al deseo y a la realidad amplia, a tener recursos para armar un yo que pueda encontrarse con los recursos para poder generar un equilibrio sano entre lo que él desea y lo que la cultura le transmite para poder generar un equilibrio? ¿Dejaremos por siempre a los niños atrapados en la autopercepción y en el perverso polimorfo? Esa es mi pregunta como psicóloga y sexóloga. ¿Qué futuro le estaremos dando a estos niños pensándonos como se piensa que somos posmodernos? Otro punto que me parece importante aclarar desde el concepto psicológico es el siguiente. En las neurosis, el sujeto intenta a partir de la razón y a pesar de sus dificultades, trabajar en una sana adaptación a su deseo y a la realidad que lo atraviesa. Entonces, lo que un neurótico intenta es un equilibrio sano entre lo que desea y lo que la cultura le presenta. Un yo sano. Ahora, en la psicosis, el sujeto queda atrapado en sus deseos y sus autopercepciones. No logra una adaptación sana con la realidad y la sociedad. Entonces mi pregunta es, si nos basamos en las percepciones y autopercepciones, ¿qué sujeto estamos formando? Antes de proseguir, creo que es necesario diferenciar entre los conceptos de género y sexualidad. Pero bueno, vamos a dejar esto para otra charla, pero me parece importante que tengamos un poquito de conocimiento. Seguiré en la próxima charla con algo más de lo que escribí y pensar que debemos estar atentos, acompañando a nuestros niños, acompañando a los docentes, acompañando desde casa y desde la familia a las distintas organizaciones que intentamos ir en contra de esta ley de ESI con ideología de género, pero no solo porque entendemos que no es lo que Dios quiere, sino porque ni siquiera tiene una base científica que argumente estas posturas. Por eso las invito como mamás a comprometernos en esta lucha, a comprometernos a indagar, a saber y a informarnos. Vamos a ver si más adelante tenemos otra charla para hablar un poquito más del género, de la sexualidad, y también me gustaría poder hablar un poquito de esta etapa de hipersexualización y todo lo que esto está generando, y que no es sin consecuencia, no es algo inocente. Pero bueno, quise compartirles un poquito de esto que preparé como información, como que tengamos un poquito más de conocimiento, si podemos decirlo, de lo que está pasando y de lo que va a generar en nuestros niños si no hacemos algo al respecto. Las bendigo y las invito a seguir trabajando en todo este tema. Las invito
a que sigamos hablando de lo que no se habla, pero hablando con conocimiento, hablando con autoridad de lo alto, autoridad de lo alto, autoridad de lo alto, autoridad de lo alto.